Bueno, continuando entonces con lo que es documentación técnica de productos, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente esto que ya vimos. Y último, la IRA ISO 2553, que ya va por la segunda edición. Es una adopción idéntica de la ISO 2553 del 2019, que tiene todo lo que es representación simbólica de uniones soldadas, ¿sí? La preparación de la junta por dos métodos, el método A, el método B o el método de la línea, el método de las dos líneas o el método del lado opuesto, ¿sí? Y toda la especificación para la preparación de la junta y la unión soldada. Siguiendo con la 128.2, tenemos que para lo que es construcciones establece tres tipos de línea, fina, gruesa y muy gruesa, con una proporción 1, 2 y 4, ¿sí? Y los anchos de línea empiezan en 0,3 y terminan en 2 milímetros, y eso tiene una progresión de 1 de raíz de 2, o sea que si a un ancho menor lo multiplicamos por 1,41, nos da el ancho siguiente, completando toda la serie, ¿sí? Eh, entonces esa proporción 1, 2, 4 nos daría, si tomamos una línea fina de 0,35, la gruesa tiene que ser 0,7 y la muy gruesa 1,4, ¿sí? No digo que todas estas medidas estén comercialmente en Argentina en los rotuladores o en las puntas de dibujo. Lo que sí es, hoy en día con los programas de CAD es muy fácil de configurar estos tres espesores y usarlos a través de, los, de las capas que ustedes estén utilizando para sus dibujos. En lo que es ingeniería mecánica, establece solo dos tipos de línea, la fina y la gruesa, con una relación de 1 y 2, o sea que si la fina es 0,5, la gruesa será 1, es bien directo, bien simple. Antes había tres tipos, tres anchos de línea, hoy solo se manejan dos. En anexo B van a encontrar tipos, anchos y aplicación de líneas para lo que es construcciones, ¿sí? Y en el anexo C de la misma norma van a encontrar ejemplos de aplicación, que por ahí es bastante interesante. Los de construcciones a ustedes mucho no les interesa, entiendo que hoy son todos mecánicos, así que les interesará más el anexo D, que tiene también tipos, anchos y aplicación de líneas para mecánica específicamente, ¿sí? Y también en qué otras normas es donde se han hecho mención a esas líneas. Y por otro lado, el anexo con los ejemplos, que es el anexo E, ¿sí? Donde tienen todos los ejemplos de aplicación, ¿sí? Con el código, o sea, tipo, subtipo y el código de aplicación. Ese código para los tipos de línea se conforma por un código de tres campos, ¿sí? El primer campo tiene dos caracteres, el segundo tiene uno, el tercero tiene uno. En el primero va el tipo básico de línea, que es línea fina, línea discontinua, está en la tabla 1 de esa norma 128.2. El segundo campo lo forma el subtipo de línea, ¿sí? La tabla 3, que es si es fina, gruesa o muy gruesa. Acuérdense, en el caso de mecánica va a ser fina o gruesa nada más, ¿sí? O sea que va a ser de los subtipos 1 o 2 nada más. Nunca encontraría un subtipo 3 acá para mecánica. Eh, y después tienen el código de la aplicación, que es el que acabamos de ver en el anexo. Sería este último numerito, ¿sí? Entonces así se encontrarían con la línea 0111, es una línea fina continua para, para líneas imaginarias de acuerdos, ¿sí? Si sigue siendo 011, la punto 2, ¿sí? Va a ser una línea de cota, que es una línea fina también, ¿sí? Bueno, eso como algunos ejemplos, ¿sí? Bien, lo que es el 128.3 también les comentaba que sufrió unas cuantas modificaciones, cortes, secciones y vistas, ¿sí? Tenemos el tema de la codificación de un detalle, por ejemplo, ¿sí? Que también está establecido en esa norma y es una novedad que no estaba así en las normas anteriores, ¿sí? Eh, Tiene el detalle indicado, ¿sí? Y el detalle con la escala, cuando estamos, por ejemplo, viéndolo presentado como se muestra acá en la presentación, ¿no? La pieza con el detalle al lado. Tiene una codificación para la representación del documento que
está formado de esta forma. Si ustedes tienen, por ejemplo, el detalle Z, ¿sí? Acá está diciendo que está en la hoja 2 del plano, en el campo D5. Acá se establece el campo del plano, para que lo puedan ubicar fácilmente. Y si ustedes están viendo el detalle, en la hoja 2, como decía acá, del plano, ¿sí? Imagínense un PDF que puede tener varias hojas, van a ver que este detalle está en una escala de 5 en 1 y está en la hoja 1 en el campo B3. O sea, la pieza de la cual se extrae este detalle está en la hoja 1 del plano en el campo B3. Tienen la posibilidad de la presentación de secciones giradas, como también ya estaban las otras normas, y las prácticas anteriores que se está desalentando su uso. La 129.1 para documentación técnica de producto, para lo que es acotado, tuvo una evolución como se está mostrando ahí, ¿sí? Hoy en día tenemos la adopción idéntica de la ISO 129.1, que se basa en la ISO 129.1 del 2018 y es totalmente idéntica. O sea que si ustedes hacen un plano siguiendo la ISO 129.1, van a estar cumpliendo con la norma internacional ISO 129.1. Eso hace que el trabajo de diseño que ustedes puedan hacer lo pueden exportar o lo pueden vender afuera, pueden ofrecer hacer esos trabajos cumpliendo con la ISO 129.1, ¿sí? Acuérdense que no solo van a necesitar la 129.1 para completar un diseño, ¿no? Para que el diseño sea completo, ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Simbología de acotado, van a encontrar la 129.1, son todos esos estas propiedades que se anteceden al valor de la cota sin espacio, ¿sí? Entonces van a encontrar reducción de ambigüedades, por ejemplo, características repetidas y acotar radios y demás, forma correcta de hacerlo para reducir las ambigüedades que pueda haber en un dibujo, y indicaciones especiales, ya sea para algunos detalles de terminación o acotación de avellanados y agujeros en general. Siguiendo con la estructura de la documentación técnica de producto, entramos a lo que es la especificación geométrica de producto o GPS, ¿sí? Acá vamos a encontrarnos con las tolerancias geométricas propiamente dichas, ¿sí? Las tolerancias dimensionales asociadas a esas tolerancias geométricas, las especificaciones de materiales, la calidad superficiales o la textura, y un poco más allá también vamos a encontrar cuestiones relacionadas con la medición, con la metrología, con las zonas de aceptación o rechazo de piezas medidas y algunas funciones de agrupación para cuando ustedes están haciendo una medición o hacer extracciones y demás. Para entrar un poquito en tema, nosotros estamos diseñando una pieza a partir de su función, acotamos la pieza y la toleramos para que cumpla con la función que nosotros le estamos dando o que el diseñador le está dando, esa es la intención o la propuesta de diseño. Esa especificación la hace a través de un dibujo que recibe la gente de producción, lo fabrica a partir de ese dibujo, que el dibujo es conceptual y perfecto, se transforma en una pieza real, ¿sí? Pasa a una etapa de inspección, ¿sí? Con un metrologista ahí involucrado, uno o un equipo. Esa inspección, luego de esa inspección la pieza está comprobada, que la comprobación viene por la comparación entre lo que especificó el diseñador y lo que resultó en la pieza real, ¿sí? Porque ustedes tienen una intención con tolerancias que son perfectas mejor dicho, forma de pieza perfecta o modelo de la pieza es perfecto y la pieza real no tiene algunas imperfecciones, entonces ahí aparece la comparación y será motivo de aceptación o rechazo de esa pieza, ¿sí? El rechazo a lo mejor se soluciona con un retrabajo y en algunos casos será con descartar la pieza. Pero en esto consiste la especificación en un diseño, básicamente. Dentro de lo que son las normas de GPS, van a encontrar siempre una matriz como la que se está mostrando acá. Y viendo esta matriz, en los últimos anexos de la norma, encuentran cuáles son los eslabones que están siendo alcanzados por la norma que estaban ustedes viendo, y de esa forma pueden decidir rápidamente si la norma les va a servir o no para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de una norma de símbolos e indicaciones de dimensiones, van a encontrarse un punto en este campo de acá, ¿sí? Podría ser de dimensión, distancia, forma, orientación, posición, alabeo, perfil de rugosidad superficial, rugosidad superficial de área, imperfecciones superficiales. Todo eso podría estar cubierto con diferentes normas o en el caso de normas muy generales con una misma norma que abarca todos los eslabones
y todas las características que están mencionadas ahí. Bien, siguiendo con lo que es GPS, especificación geométrica de producto, tenemos las tolerancias dimensionales y normas de tolerancias dimensionales y verificaciones. Ahí encontramos la 8015, en realidad podría estar en cualquier lugar de toda esa matriz porque es la norma más general, tiene conceptos, principios y reglas de lo que es la especificación geométrica de producto. Son aspectos fundamentales. Esta es una norma fundamental de GPS, como nosotros la llamamos. Se basa en la ISO idéntica, ¿sí? En la 8015. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la 17450, ¿sí? Que tiene una parte en IRAM, el ISO tiene dos partes, pero la segunda parte nosotros nunca la adoptamos, es de conceptos generales del modelo para la verificación y especificación geométrica. Acá es donde van a encontrar algunas funciones que les van a ser útiles al momento de hacer una medición, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahí creo que está mostrando una extracción, ¿sí? Que es una nube de puntos que ustedes toman sobre una pieza real y bueno, la 17450 explica cómo trabaja esa función, ¿sí? Cómo se hace la agrupación de estos puntos, también les deja a ustedes que especifiquen algún tipo de agrupación o algún modificador para decir, no, queremos que sea una distribución gaussiana, queremos que sea una distribución normal, etcétera, etcétera. También van a encontrar, por ejemplo, la función de filtrado, ¿sí? Esa es la segunda que se muestra acá, ¿sí? Este, acá estaría el perfil sin filtrar, este sería el perfil con el filtro de detalle y esto sería el perfil con el filtro de la ondulación, ¿sí? Por eso está mostrando que esto sería la suma de estos dos, en definitiva. La IRAM ISO 14253.1, requisitos para la determinación de la conformidad o no conformidad con las especificaciones. Esta sí es una norma que va un poquito más allá y se mete con cuestiones de metrología, de establecer cuál es la zona de tolerancia, ver cuál es el error sistemático, determinar cuál es el mejor método para emplear al momento de tomar una decisión de cómo controlar una variable dentro de la pieza que nosotros estamos analizando, ¿sí? Eh, Fíjense que es para inspección por medición de piezas y para el equipo de medición. Afecta a los dos. Allá en el grafiquito acá van a especificar zonas de conformidad, zonas de no conformidad, cuál es el límite superior de la especificación, límite inferior de la especificación, y bueno, todo eso está explicado en la 14253. 2768 parte 1, tolerancias dimensionales, lineales y angulares sin indicación de tolerancias. Esto es la famosa tolerancias generales, cuando ustedes no pongan tolerancias en un plano, sino que las van a tomar a través de una tolerancia general, lo van a hacer aplicando esa norma que es una adopción idéntica de la ISO 2768. Y después tenemos la serie IRAM ISO 286, que son esa serie es la que vino a reemplazar las IRAM 5000 a 5004, ¿se acuerdan? Sistema de eje único o agujero único, ¿sí? Entonces ahí van a tener minúsculas para eje, mayúsculas para agujero, va a hablar de característica dimensional exterior o característica dimensional interior en estas normas, como un cambio en la terminología, ¿sí? Y bueno, eso sería, después vamos a ver un ejemplito más adelante, pero eso sería básicamente lo que tiene que ver con tolerancias dimensionales y verificación de lo que es documentación técnica de producto. Continuando con las tolerancias geométricas y verificación, tenemos la 1101, que es la antigua IRAM 4515, ¿sí? Si se acuerdan, la famosa norma de tolerancias geométricas. Ahí están explicadas todas las tolerancias geométricas. Eh, Tenemos la ISO 3040 para acotación de conos, la 4576 para acotación de piezas no rígidas, ¿sí? La 2768 parte 2, que es tolerancias geométricas, ¿sí? Así como teníamos la 2768 parte 1, está la 2768 parte 2, que es para tolerancias geométricas, para características sin indicación de tolerancia. Por decirlo de alguna manera, serían las tolerancias básicas cuando ustedes no indican, pero sí hacen referencia a que están usando esa norma para las tolerancias. Después les voy a comentar porque está cambiando también esa norma. La 14405 tiene dos partes, ¿sí?
una es la de las dimensiones lineales y otra es las dimensiones que no son lineales y angulares, una norma muy interesante para las tolerancias dimensionales porque tiene un montón de ejemplos sobre cómo reducir las ambigüedades, ¿sí? Por ejemplo, tienen este escalón en una pieza donde ustedes, que rebajen una pieza, donde ustedes dicen, ah, mirá, está bien, está acotado, tiene la distancia y tiene la tolerancia, pero bueno, cuando llegan a medirlo se encuentran con esto, ¿sí? No hay referencia, no hay, la pieza real no es perfecta como está dibujada en el caso A, ¿sí? Y entonces la norma les dice uno de los ejemplos sobre cómo reducir esa ambigüedad, que podría ser poniendo la referencia A, ¿sí? En la pared lateral de ese rebaje, ¿sí? Ahí está la referencia y después a la otra pared le está poniendo una tolerancia de posición con un valor que ahí lo llama genéricamente T2, ¿sí? Respecto de A. Entonces ahí en la tolerancia de posición nos aparecerán una serie de circulitos, todos siguiendo el perfil que tenga esta línea, ¿sí? Que tendrán esa dimensión T2, dentro de lo cual tendrán que caer las líneas de esta medición. Y ahí vuelve a aparecer la 17450 en el caso de que ustedes tengan una medición por puntos y tienen que generar a partir de esos puntos una superficie o un eje que está contenido en esa superficie, ¿sí? Cómo lo asocian, cómo lo agrupan y demás. Lo mismo pasa en esto, que es una característica derivada. Ustedes tienen una tolerancia contra un eje, que ese eje todos sabemos que no existe. Además sabemos que ese eje, ¿sí? No es perfecto, por lo tanto podrían encontrarse con una cuestión como esta, y bueno, explica cómo reducir esa incertidumbre también. ¿Sí? Hay muchos ejemplos que les pueden tirar mucha claridad sobre muchos casos que si no quedan ambiguamente definidos y no son claros al momento de hacer la comprobación. Vamos a hablar un poquito de los ejemplos muy rápidamente porque ya el tiempo se nos vuela, ¿sí? Lo que es el tipo de proyección lo encontrábamos en la serie 4501, recuerden, ISO A, ¿sí? Para lo que llaman el tercer ángulo en este software que yo saqué el ejemplo, ¿sí? Nosotros hablamos de tercer cuadrante y primer cuadrante, para nosotros estamos en el primer cuadrante con el método ISO E y el simbolito que nos representa, que todos ustedes los harán dibujar con ese método. El tema de las escalas, recuerden 4505 y los formatos en la 4504 o la ISO 5457, que hoy ya es una adopción idéntica, si no lo será muy breve. En lo que hace al plano en general, ¿sí? Un plano impreso en papel o digital, van a tener el rótulo con las dimensiones en la 4508, en breve va a ser 4508 barra ISO 7200 para que sea adopción idéntica y les permita escalar y exportar su trabajo a otros mercados. Todo lo que sea en los márgenes, las dimensiones y demás lo van a tener en la 4504 y en la ISO 5457, que era idéntica. En lo que son los campos de referencia, como se quisieron marcar acá, están en la 128.3, les va a explicar cómo marcarlos y qué dimensiones tienen que tener. Está en la 4504 y está en la 128.3 también cómo identificarlo. Bueno, lo de las escalas está repetido ahí, la 4505 y la 128.3 les va a decir qué vista tienen que elegir ustedes, cuál es la vista principal de un dibujo, cómo elegirla y demás. Eh, Siguiendo, por ejemplo, con la configuración de un software, que esto generalmente va a venir con un seteo por default, en muchos casos si está muy actualizado va a tener ya incorporado todas las últimas versiones de la ISO, y si no, lo tienen que chequear. En este caso yo tenía una versión más vieja y estos son los cambios que tuve que ir haciendo, por eso se los marco, ¿sí? Para lo que es la fuente, tuve que ir a la 4503 y fijarme cuál era la fuente que coincidía, porque no tenía una fuente que se llame ISO 4503, que se llame IRAM 4503, obviamente. Eh, Esto también lo dice en la 129.1, que la fuente tiene que ser la que diga la 4503, o sea, o la 3098.2, mejor dicho. Las terminaciones también están en la 129.1, ¿sí? Están las terminaciones que pueden usar y las que no pueden usar o no están recomendadas, no pueden usar en mecánica directamente, dice. La proporción de las flechas, en mi caso también la tuve que cambiar, también las tenía mal, ¿sí? Y bueno, y de esa forma podemos hacer un plano como este, que de hecho, dicho sea de paso, está mal por muchas cuestiones, pero entre otras
La norma 128.2 dice que las cotas tienen que ser preferentemente blanco sobre negro o negro sobre blanco, ¿sí? En nuestro caso sería negro sobre blanco, estas yo las expuse en azul, nada más que por, por mostrar que estaba mal, nada más. Porque van a ver que después les puse el ejemplo bien para que lo tengan y lo guarden, ¿sí? Entonces ahí se encuentran con una zona particular, con una tolerancia particular, con un tipo de línea distintivo. Fíjense, esta es una línea de raya larga y punto, ¿sí? Fina. En realidad debería ser gruesa, de acuerdo a la 128.2. Eso también está mal en este plano. Pero bueno, para que vean que yo también me equivoco, se los traje estos errores forzados para que ustedes lo puedan analizar un poquito. La tolerancia según el sistema de la tolerancia para el eje, ¿sí? Según la calidad de tolerancia H7, van a tener que ir a buscarlo a la serie 286. El símbolo de diámetro y todo lo demás está especificado en la 129.1 como ya vimos. El tema de la rugosidad superficial lo van a encontrar en la IRA MISO 1302. Y las tolerancias geométricas los van a encontrar en la IRA MISO 1101. ¿Sí? Después, bueno, también los tipos de línea con la 128.2 y las vistas y los cortes, vistas parciales y disecciones giradas, demás, con la 128.3. Con esto tienen un resumen de lo básico, digamos, por dónde arrancar si están diseñando una pieza y dicen, me dieron un montón de normas y no sé ni por dónde empezar. Bueno, con este slide tienen las básicas con las que podrían llegar a- a, definir o a documentar técnicamente correcta una pieza. Ahí hay un ejemplo de algo que aparece en la 129.1 con todos los tipos de línea, establece terminología y demás. ¿Sí? Pero bueno, también para lograr una uniformidad, ¿no? En la enseñanza y en la aplicación. Eh, Continuando con los ejemplos, en el caso del H7 que mostrábamos hoy, ustedes van a ir a la 286.1, van a ubicar que se trata de un eje, ya van a haber visto que se trata de un eje, pero bueno, van a encontrar con la H minúscula que es una característica exterior, en esa característica exterior van a ubicar la posición en la que está, ¿sí? Fíjense que el 0 les está marcando el valor nominal, ¿sí? Este, Bien, después van a ir a la 286.2. Bueno, en la 286 parte 1 también les voy a explicar todos los conceptos y todos los criterios para la ubicación de las tolerancias y cuáles son las tolerancias normalizadas preferidas, inclusive, para que ustedes sepan si es con ajuste, si es con huelgo, si es con apriete, si es con huelgo o si es justo, por decirlo de alguna forma, o cero, como le llaman algunos. Y van a tener en la ISO 286.2, la tabla 5, les va a decir dónde encontrar la tolerancia H7. Fíjense que, imagínense la cantidad de tablas que tiene la 286.2, que hay una figura para decirles, de acuerdo a la medida, de acuerdo a la dimensión nominal, dónde encontrar, ¿sí? Dónde encontrar la tabla que están buscando. Es la tabla 22. Van a la tabla 22, encuentran H7, entran por la dimensión nominal, que es 51. A propósito, está puesto 51 porque el corte estaba en 50. eh, Tendrán ahí entre 50 y 80 y les dirá que es 0 y menos 30 micrometros. Fíjense que está en micrometros, ¿sí? Entonces ahí será 51, 0, 51 menos 0,030. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eh, continuamos con los ejemplos de aplicación y ya les prometo que falta muy poquito. En la 1101 van a encontrar el cuadro de tolerancia, las referencias, ¿sí? La explicación de todas las tolerancias y demás. En este caso tenemos una perpendicularidad de 0,1 respecto de A. Fíjense que A está tomado en este diámetro de acá abajo, ¿sí? En esta base, acá lo pueden ver en otra vista. Eh, S01 está hablando de que al ser una tolerancia de perpendicularidad son dos planos que son perpendiculares a A y que contienen, ¿sí? El eje de esta pieza con una separación de 0,1 esos dos planos. Pero ahora bien,
Esos dos planos podrían estar ubicados de esta forma o podrían estar ubicados en la otra forma, o sea, perpendiculares al eje del agujero que está por acá arriba o conteniendo al eje del agujero que está por acá arriba, y eso lo van a dar con los planos de orientación que también están explicados en la 1101 y ya vienen a complejizar un poquito más, o no complejizar, sino aclarar para que no queden dudas respecto de cómo se debe interpretar esta tolerancia de perpendicularidad. Otra forma de solucionarlo es poner directamente el valor de diámetro, perdón, la característica del diámetro, ¿sí? Eh, delante del valor, y eso hace que automáticamente aparezca un cilindro de 0,5 y el eje tiene que caer dentro de ese cilindro y ya están controlando las dos cosas juntas, ¿sí? Ahí cambió el valor a 0,5, supóngase que fuese 0,1. Ahí está el ejemplo que les decía, que en teoría está bien, ¿sí? Quédenselo como recuerdo nada más de esta comunicación, de esta charla. Y ahora lo que vendría en el futuro, ¿sí? Lo que viene para prontito, la parte 2 de la 14253 con el método GAM y el método PUMA, ¿sí? De selección de tolerancias. La 10.135, ¿sí? Para indicación de piezas moldeadas en dibujos técnicos de la documentación técnica de producto. La 15787 para piezas ferrosas tratadas térmicamente, presentación e indicaciones. Y la ISO 22081 que viene a reemplazar, como les decía hoy, a la 2768 parte 2 para tolerancia geométrica, especificaciones geométricas y dimensiones generales para aquellas características sin indicación de tolerancia, ¿sí? Lo llevó todo a una tolerancia de perfil de una superficie, ¿sí? Ahí está mostrando cuáles sí tienen una tolerancia y cuáles son las, las partes que quedarían sin indicación de tolerancia, para la cual habría que aplicar la 22081 si así lo han declarado en el plano, ¿sí? Para todas ellas se aplicaría una tolerancia como la que se está mostrando ahí, perfil de una superficie, ¿sí? Son un montón de esferas de diámetro T, el diámetro T va a estar de acuerdo a lo que ustedes aclaren en la tolerancia, ¿sí? Entre las cuales tienen que caer la superficie que ustedes están poniendo. Ahí un poquito de lo que eran las piezas ferrosas tratadas térmicamente, cómo indicarlo, ¿sí? Unas imágenes de la norma nada más, y lo que son piezas moldeadas, ¿sí? También algunas indicaciones para los planos y para las deformaciones que se aceptan. Bueno, de la 14253 lamentablemente pasa tan rápido que no vamos a poder ver la imagen, pero bueno, estaba hablando de todas las incertidumbres que están involucradas en la medición. Bueno, espero que les haya gustado, eso es todo, gracias.